Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La sala resonaba como una jaula de metal, bancos de madera relucientes, vidrieras opacadas por siglos de polvo, el bar donde se deciden vidas. En el centro, bajo el haz de luz de un foco que parecía iluminar solo su cansancio, el juez Agustín Lemer cruzaba los dedos sobre su toga como se cruza un sudario sobre un ataúd. Tenía esa mirada, fría, refinada, aguda, que tranquiliza a los poderosos y apacigua el temblor de los débiles. El acusado, un hombre de manos gruesas y ojos oscuros, contenía la respiración. Lo habían arrastrado hasta allí por un crimen que la ciudad había elegido como expiación, un asesinato político, un nombre demasiado pesado para un solo culpable. Su voz, al hablar, era como una piedra rodando en la boca del destino. Dijo que no hablaba, que le habían mentido, que la verdad tenía un precio que no podía pagar. Fue entonces cuando ella se puso de pie. Salió de las últimas filas, con un abrigo marrón que había soportado demasiados inviernos. ¿Una anciana? ¿Una adolescente? Su rostro era una máscara maleable, pero su voz, su voz, resonó en la sala como un trueno. No lo condenes, o morirás mañana. Silencio inmediato. Surgieron murmullos, curiosos y desconfiados. Algunos rieron disimuladamente, otros sonrieron como ante un milagro. El fiscal frunció los labios. El secretario arrugó mecánicamente unos papeles. El juez Lemer levantó la vista, y la sala percibió la ligereza de un hombre seguro de su poder. Sonrió, una sonrisa apropiada y distante. Señora, dijo con un tono un tanto teatral, como si estuviera en una escuela de provincias, sus amenazas no tienen cabida aquí. El tribunal no escucha supersticiones. Dio un paso atrás, pero sus ojos no se apartaron del acusado. Era como si leyera el futuro en su piel, como si trazara en su rostro las líneas de una frase que nadie más se molestó en leer. No amenacé, su señoría. Advertí. La risa del juez fue suave, pero cortante. ¿Advertencia? Muy bien. Testigo, será citado por desacato si persiste. Golpeó el estrado, un sonido pequeño y agudo, el repiqueteo de un mazo imaginario. El tribunal no se dejará intimidar por las profecías del mercado. Tenemos hechos, testigos, pruebas. La audiencia se reanudó, mecánica y ordenada. Los abogados realizaron sus tareas, el expediente se clarificó en cifras y nombres. La anciana volvió a sentarse, inmóvil, como una piedra arrojada por el mar. Pero antes de que el juez dictara sentencia, antes de que cayera el mazo de la ley, la voz del acusado, cansada pero tenaz, simplemente preguntó, ¿quién es ella, su señoría? Agustín Lemer se detuvo. La mirada que dirigió a la galería fue un desafío que pretendía desviar la pregunta. Un espectador inquietante, respondió, y su sonrisa regresó. Nada más. Se pronunció el veredicto. Las palabras se deslizaron, pulidas y definitivas, culpable. La sentencia cayó como una campana. El acusado fue esposado. Los sirvientes se llevaron el cuerpo humano, que, hasta hacía poco, aún poseía derechos. Unos aplausos apagados, justicia hecha, pensó la ciudad. La anciana salió de la habitación en silencio, envuelta en su abrigo. Quienes la vieron pensaron ver su silueta desaparecer en un callejón húmedo, como si se la tragara la noche. Nadie prestó atención a su mirada, una mirada que, por un instante, rozó al juez como la aguja de un reloj, golpeándolo en el corazón, precisa, familiar, ineludible. La noche cayó sobre la ciudad. Las farolas proyectaban su luz amarilla sobre las relucientes aceras. El juez regresó a casa en su coche negro, satisfecho con el orden restaurado. Abrió una botella, leyó algunos informes y se aseguró de la solidez de sus decisiones. Durmió profundamente. Se despertó sobresaltado al amanecer, con el corazón latiéndole con fuerza como si alguien le hubiera pisado el pecho. Un mensaje anónimo en su teléfono: ayer te reíste. Hoy, estarás mendigando. Se encogió de hombros.
Una broma, pensó. Una llamada de broma. Pero la mano que sostenía el teléfono temblaba, y por primera vez en años, Augustin Lemaire sintió frío. Aún no podía imaginar lo que le esperaba, el sonido de una primera llamada, luego noticias que caerían como piedras, un accidente estúpido, un portazo en el momento menos oportuno, la desaparición de un ser querido, la ciudad volviéndose contra quien había jugado a ser Dios. No sabía que al día siguiente, los papeles se invertirían y que la risa que había llevado como un medallón se le resbalaría del cuello y se haría añicos en el suelo. Tampoco sabía que la anciana no era una simple espectadora, sino el acto final de una vieja promesa. Que sus palabras no eran superstición, sino una deuda. Que la justicia, a veces, tiene un precio que se paga a la inversa. Cuando ocurrió el primer desastre, aún creía que todo tenía solución. Cuando ocurrió el segundo, su serenidad se desmoronó. Ante el tercero, cayó de rodillas. Mañana. Las palabras aún resonaban en la habitación vacía, donde alguien, en algún lugar, se había atrevido a decir la verdad antes de tiempo. Apenas había salido el sol sobre la ciudad cuando los callejones se llenaron de olores a pan recién hecho, café humeante y verduras húmedas. En la esquina de un mercado abarrotado, un niño de unos 10 años, delgado y cubierto de harapos, observaba a los transeúntes con ojos penetrantes y cautelosos a la vez. Le temblaban ligeramente las manos, no de frío, sino de hambre. Su nombre era Ethan, desde que sus padres desaparecieron en un accidente hace varios años, vivía con su hermana pequeña Lily, de 7 años. Todos los días tenía que buscar algo de comer, y todas las noches temía no volver a casa con nada para ella. Esa mañana, un hombre adinerado, vestido como salido de una revista, estaba frente a un puesto de frutas. Sus zapatos relucían, su traje costaba más de un mes de alquiler para la mayoría de los lugareños. Ethan lo observaba, con la mirada fija en la manzana roja brillante que acababa de comprarse, ignorando a los niños que mendigaban cerca. «Bebe esto y camina», murmuró Ethan a Lily, ofreciéndole la mitad de su magro pan empapado en el agua del puesto. «Nos dará fuerzas para el día». Lily dio un mordisco y una leve sonrisa dibujó su rostro cansado. Pero de repente, un movimiento detrás de ellos les llamó la atención. El hombre rico, al ver a Ethan y Lily, frunció el ceño. «Oye. ¿Qué haces aquí?», preguntó con voz despectiva. «¿Crees que te voy a dar algo?». Ethan levantó la cabeza, el coraje superando el miedo. «Señor, esto no es para usted, solo para ayudarnos a caminar un poco más hoy». El hombre soltó una carcajada cruel, como si la pobreza de los niños fuera un espectáculo. Miró a sus guardaespaldas y sacó un pequeño paquete del bolsillo. «Miren esto, un mendigo que se atreve a hablar con los ricos». Pero antes de que pudiera irse, Ethan hizo un gesto rápido, casi mágico. Extendió la mano hacia el hombre, y el paquete se le escapó de las manos antes de que pudiera atraparlo. El objeto rodó al suelo, y Ethan lo recogió con un movimiento hábil. «Te devuelvo esto», dijo en voz baja. Pero lo que sostenía en la mano no era el paquete. Era un objeto extraño, que brillaba con una luz casi sobrenatural. El hombre rico palideció, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué es?», balbuceó. Ethan se encogió de hombros, como un niño que aún no comprende del todo el poder que posee. «Bebe, y anda». El hombre dudó, receloso. «¿Veneno? ¿O un milagro?». El tiempo pareció detenerse, y Ethan, el niño que no tenía nada, sostenía en sus manos el regalo inesperado que cambiaría el destino de todos. El hombre rico, el señor Harrington, aún sostenía el extraño objeto en sus manos. La luz parecía latir suavemente, como un corazón invisible latiendo al ritmo de lo inesperado. Respiraba entrecortadamente, su miedo palpable. Miró a Ethan y Lily, quienes lo observaban con una serenidad asombrosa, casi divina. ¿Qué quieres decir con beber y caminar?», tartamudeó Harrington con voz temblorosa. Ethan se acercó con una taza pequeña que había encontrado en la basura esa mañana. Vertió agua clara, pero parecía como si esta agua capturara la luz del sol y la transformara en destellos dorados.
Bebe esto y camina. Repitió Ethan con calma. No sabes que necesitas ayuda. Pero si me escuchas, mañana todo cambiará. Harrington meneó la cabeza con incredulidad. Estaba acostumbrado a controlarlo todo en su vida, los negocios, la gente, incluso el miedo le obedecían. Pero aquí, en este mercado, frente a estos dos niños delgados y humildes, no controlaba nada. Se llevó la taza a los labios, dudando una última vez. Luego bebió. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y un calor suave le recorrió las venas. Sus piernas, pesadas momentos antes, se volvieron ligeras. Una energía desconocida lo recorrió, pero sin dolor, sin ardor, solo, una extraña sensación de renacimiento. Ethan sonrió levemente, casi imperceptiblemente. Lily, sosteniéndole la mano, pareció bendecir el momento con una simple mirada. ¿Qué me diste? Preguntó Harrington con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. Un poco de lo que nunca supiste pedir, respondió Ethan. Creías tenerlo todo, pero todo se puede conseguir en un día. En ese momento, Harrington sintió pasar toda su vida ante sus ojos. Sus decisiones, sus vanidades, sus fracasos. Y entonces, como un soplo, un nuevo destello de consciencia, compasión, responsabilidad, gratitud. Pero, soy millonario. Murmuró, desconcertado. ¿Qué pueden hacer dos niños? Haz lo que no puedes comprar, respondió Lily. Salva una vida. Sana un corazón. Cambia el mañana. Harrington sintió que se le doblaban las rodillas, pero no por debilidad. Por respeto. Por miedo. Por asombro. Ayer se había reído de la pobreza, de la inseguridad. Hoy, se enfrentaba a la verdad, estos niños poseían un poder que ninguna riqueza podía comprar. El mercado parecía silencioso a su alrededor. Los transeúntes continuaban con sus rutinas, ajenos al milagro que acababa de ocurrir ante sus ojos. Pero Harrington sabía que jamás podría olvidar ese momento. Había bebido lo imposible y caminado hacia un destino que jamás imaginó. Y mientras Ethan y Lily desaparecían entre los puestos y callejones, el hombre rico se dio cuenta de que lo que había recibido no era solo una cura temporal, sino una advertencia, un regalo, y el comienzo de la redención. Harrington regresó a su casa grande y silenciosa, pero el lujo y el oro de las paredes parecían extrañamente vacíos. Ninguna pintura, ninguna escultura, ningún objeto que había acumulado a lo largo de los años podía llenar ese nuevo sentimiento que le oprimía el pecho. Recordó las palabras de Lily, haz lo que no puedas comprar. Se sentó en su sillón favorito, con una copa de vino medio llena en la mano, y reflexionó, ¿cómo podían dos niños poseer un poder que él, millonario, jamás había adquirido? Miedo, respeto, asombro, todo se arremolinaba en su mente como un viento turbulento. Entonces notó un detalle extraño, su teléfono vibraba. Era un número desconocido. Respondió con voz temblorosa. ¿Señor Harrington? Sí, ¿quién está al teléfono? No lo condenes, o morirás mañana. Harrington retrocedió. Se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras, esas palabras eran exactamente las que habían dicho Ethan y Lily. ¿Se trataba de una coincidencia, una amenaza, una profecía? Colgó, pero la inquietud no lo abandonó. Se levantó, recorrió su oficina, abrió los cajones, buscó una explicación racional, pero nada le ayudó. Todo lo que poseía en bienes materiales de repente le pareció insignificante comparado con lo que había experimentado en el mercado. Fue entonces cuando oyó un leve ruido tras la puerta. Giró la cabeza y vio un sobre la alfombra. No había rastro de quién lo había dejado. Lo abrió, temblando. Dentro había un simple trozo de papel, escrito con letra infantil. Ayer te reíste. Hoy, ruegas. Harrington sintió un escalofrío en la espalda. La realidad lo golpeó con fuerza, había ignorado el mensaje del mercado. Creía que podía controlar su vida como antes. Pero mañana, la promesa de los niños se haría realidad.
Volvió a sentarse, incapaz de pensar con claridad. Por primera vez en su vida, sintió el peso de la responsabilidad. Todo su dinero, toda su influencia, ya no podían hacer nada contra lo que había visto y tocado. Recordó el miedo en los ojos de los niños, no miedo a él, sino miedo al mundo y a la injusticia. Y comprendió, tenía que actuar, y rápido. Tenía que proteger a estos niños, comprender su poder y, sobre todo, cumplir la promesa que había aceptado inconscientemente al beber el agua del mercado. Esa noche, Harrington no durmió. Los relojes de su casa parecían avanzar más rápido, cada tic-tac recordándole que el mañana se acercaba. Y en algún lugar de la ciudad, dos niños delgados y valientes, dormidos en un colchón viejo, ya habían cambiado su vida para siempre. A la mañana siguiente, Harrington se levantó antes del amanecer, con el corazón latiendo con fuerza como si quisiera escapar de su propio miedo. Cada minuto parecía una cuenta regresiva. Sabía que tenía que encontrar a Ethan y Lily antes de que terminara el día, antes de que la promesa se cumpliera sin control. Regresó al mercado, pero el lugar parecía transformado. Los puestos rebosaban de comerciantes ya enfadados o apurados, los transeúntes apurados, y sin embargo, ni rastro de los niños. Harrington interrogó a los comerciantes. ¿Has visto a estos dos niños?, preguntó, mostrando una foto que había tomado con su teléfono. Un viejo tendero meneó la cabeza. No, jefe, no los he visto desde esta mañana. Pero estos niños, parece que desaparecen como por arte de magia. Harrington sintió que un pánico sordo le subía al pecho. Desaparecen como por arte de magia, no eran solo niños, eran algo más. Un poder que jamás imaginó. Buscó en cada callejón, en cada rincón oscuro de la ciudad, interrogando a todo aquel que parecía haberse cruzado en su camino. Pero las respuestas siempre eran las mismas: siluetas fugaces, risas ahogadas y desapariciones como si el viento se las hubiera llevado. Finalmente, llegó a un viejo edificio abandonado en las afueras del pueblo. La fachada desmoronada revelaba ventanas rotas y grafitis. Sintió un profundo desánimo. Era un lugar en el que nunca se habría atrevido a poner un pie, pero algo le decía que era el lugar. Dentro, el aire era denso y polvoriento. Harrington llamó en voz baja. ¿Ethan? ¿Lily? Un silencio denso le respondió. Entonces, unos pasos débiles, casi imperceptibles, sonaron detrás de él. Antes de que pudiera darse la vuelta, dos pequeñas figuras aparecieron en las sombras. Ethan y Lily. Sus ojos brillaban con una luz suave, casi sobrenatural. «Has vuelto», dijo Ethan, tranquilo y sereno, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Tengo que entender», balbuceó Harrington, incapaz de encontrar las palabras. «Lo que pasó ayer, no fue normal». Lily dio un paso adelante, sosteniendo la mano de su hermano. «No nos corresponde a nosotros entenderlo, depende de ustedes elegir cómo actuar». Ethan asintió. «Bebiste nuestra agua. Aceptaste nuestra promesa. Mañana, todo cambiará si no escuchas». Harrington sintió un sudor frío correr por su espalda. Ya no estaba en su mundo de dinero y control. Estaba en el mundo de los niños que veían más allá de lo obvio, que sabían lo que él había ignorado toda su vida: el precio de las acciones, el valor de las decisiones y el poder del corazón. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Cumple la promesa. Protege la vida. Ayuda a quienes no tienen nada», dijo Lily. «Y mañana verás lo que significa un verdadero milagro». Harrington finalmente lo entendió. No estaba allí para exigir, para controlar. Estaba allí para aprender, para seguir, para reparar lo que había ignorado hasta entonces. Y por primera vez, sintió que ya no podía reír, que ya no podía despreciar, que ya no podía huir. Los niños lo miraron, serios, y en ese silencio, Harrington supo que mañana no sería un día más, sino el día en que su vida, su corazón y su destino cambiarían para siempre. El sol estaba alto en el cielo, pero Harrington no sentía el calor. Cada minuto parecía pesar una tonelada.
Siguió a Ethan y Lily por las estrechas calles de la ciudad, impresionado por su calma y seguridad. Los niños guiaban sus pasos con una precisión asombrosa. Llegaron a un pequeño parque abandonado donde el césped crecía desordenadamente y los columpios crujían con el viento. Allí, un anciano estaba sentado en un banco, cabizbajo, temblando, incapaz de hablar. Parecía enfermo, abandonado. Harrington sintió una punzada en el pecho. Había visto pobreza y miseria antes, pero ese rostro expresaba un sufrimiento que ninguna riqueza podía aliviar. ¿Es él?, preguntó Harrington. Sí, respondió Ethan. Te necesita, pero más que nada, necesita nuestra ayuda. Lily dio un paso adelante y puso la mano sobre el hombro del anciano. Ethan hizo lo mismo. Una luz tenue pareció envolverlos, un halo casi imperceptible. Harrington contuvo la respiración. Y entonces, lentamente, el anciano levantó la cabeza. Su respiración, que había sido corta y trabajosa durante días, se normalizó. Sus ojos se abrieron y brillaron con una nueva energía. ¿Qué pasó?, murmuró, temblando pero vivo, como si hubiera renacido. Ethan sonrió, casi misteriosamente. Pensaste que era imposible, pero podemos ayudar a aquellos que ignoraste. Harrington sintió una mezcla de asombro y culpa. Todo el dinero y la influencia que poseía jamás habrían podido crear esto. Estos niños habían hecho lo imposible, devolverle la vida a alguien que parecía perdido. Ustedes son milagros, balbuceó Harrington. No, respondió Lily en voz baja. No somos nosotras. Tú eres quien necesita cambiar. Lo que estamos haciendo es mostrarte el camino. El anciano se puso de pie, sostenido por Harrington y los niños. Por primera vez, Harrington sintió que se le quitaba un peso del corazón, reemplazado por una responsabilidad que ya no podía ignorar. Comprendió que el milagro no era solo la curación del anciano, sino el comienzo de una transformación para él mismo. Al salir del parque, Harrington se dio la vuelta por última vez. La luz parecía seguir a los niños, y él sabía que mañana, la promesa que había ignorado tendría sus consecuencias. Y estaba listo. Listo para caminar hacia un destino que jamás podría haber comprado, listo para enfrentar el poder de los niños que le habían demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en corazón y hechos. A la mañana siguiente, Harrington no perdió el tiempo. Los acontecimientos del día anterior lo habían conmocionado profundamente. Había presenciado el poder de los niños, presentido la promesa y comprendido que su vida nunca volvería a ser la misma. Tenía que actuar. Empezó por visitar los barrios más pobres de la ciudad, aquellos que siempre había evitado. Los callejones eran estrechos, el aire cargado de polvo y humo. Los habitantes lo miraban con recelo, algunos reconocían al hombre rico que solía pasar por allí sin detenerse jamás. ¿Qué hace usted aquí, señor?, preguntó una mujer, con sus hijos acurrucados junto a ella. Quiero ayudar, respondió Harrington, un poco vacilante, pero sincero. Ya no puedo seguir siendo un espectador. En ese momento, Ethan y Lily aparecieron a su lado, como guías invisibles. Los aldeanos, inicialmente sorprendidos, observaron a los niños con curiosidad. Su aura pareció calmar sus miedos, y una extraña sensación de confianza se extendió por el pequeño grupo. Harrington comenzó a distribuir comidas, a brindar atención médica improvisada a través de sus contactos y a reparar los techos y ventanas de las casas más deterioradas. Cada acción, por modesta que fuera para él, cambiaba la vida de estas familias. Pero no fue solo un gesto material, fue un despertar de conciencias, un recordatorio de que la solidaridad podía existir incluso en la desesperación. Ethan se dirigió a Harrington. ¿Lo entiendes ahora? No solo el dinero cura, sino el corazón y las acciones. Harrington asintió, con los ojos brillantes de emoción. Nunca había sentido tanta conexión con los demás. Cada sonrisa que veía, cada mirada de agradecimiento, le recordaba que el milagro no residía en el poder sobrenatural de los niños, sino en el impacto que él podría tener si escuchaba y seguía sus consejos. Al anochecer,
Harrington se sentó en un banco con Ethan y Lily. Los niños parecían cansados, pero serenos. Mañana será la verdadera prueba, dijo Ethan en voz baja. Has empezado a cambiar, pero mañana, tendrás que demostrar que eres digno de lo que te hemos dado. Haré lo que sea necesario, respondió Harrington. No quiero volver a perder el propósito de mi vida. Lily puso una mano sobre su hombro. Así que prepárense. El milagro completo comienza mañana. Y lo que hagan entonces tocará más vidas de las que imaginan. El sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre la ciudad. Harrington sintió, por primera vez en mucho tiempo, paz interior. Pero sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Mañana, todo se revelaría, y la promesa de Ethan y Lily ya no sería una simple lección, sino una realidad capaz de cambiar el destino de todos aquellos que creían que un milagro era imposible. Llegó el día tan esperado, bañado por una luz extraña y brillante. Harrington se levantó antes del amanecer, con el corazón palpitante, consciente de que ese día determinaría no solo su destino, sino también el alcance del poder que los niños podían transmitir. Ethan y Lily lo esperaban en el mismo lugar donde todo había comenzado, el mercado. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si ya percibieran cada detalle del día que se avecinaba. Hoy verás el verdadero poder de lo que has recibido, dijo Lily con calma. Y tendrás que elegir cómo usarlo, añadió Ethan. Harrington asintió, listo, pero sintió que un miedo desconocido se apoderaba de él, ¿y si fracasaba? ¿Y si no cumplía su promesa? De repente, la ciudad a su alrededor empezó a cambiar. Los transeúntes apresurados aminoraron el paso, los puestos del mercado se iluminaron con una luz tenue y una calma sobrenatural se apoderó de ellos. Objetos caídos, puertas cerradas, viejas heridas, todo parecía reaccionar a la presencia de los niños. Harrington comprendió que esto ya no era solo una lección para él, era un despertar para toda la ciudad. Llegaron a un hospital viejo y ruinoso. Las paredes estaban agrietadas, el techo amenazaba con derrumbarse, y dentro, numerosos pacientes esperaban desesperadamente una atención que nadie podía brindarles. Ethan dio un paso al frente y apoyó la mano en la pared, luego en las ventanas deslustradas. Una luz tenue los envolvió. Todo el edificio pareció respirar de nuevo. Las grietas se cerraron, las ventanas se limpiaron y los pacientes finalmente pudieron ser atendidos. Harrington sintió una profunda emoción crecer en su interior. Los niños no solo obraban milagros ocasionales, despertaban vida y esperanza donde todo parecía perdido. Y él, ahora tenía el poder de canalizar esa energía, de dirigirla hacia quienes más la necesitaban. Úsalo bien, Harrington, dijo Lily. Cada acción debe guiarse por el corazón, no por el deseo de grandeza. En ese momento, Harrington comprendió la lección final. El dinero, la riqueza, la influencia, todo era inútil sin compasión, valentía y compromiso con los demás. Los niños no solo le habían dado un regalo, habían despertado en él al hombre que siempre debió haber sido. Al alcanzar el sol su cenit, toda la ciudad parecía bendecida. Los habitantes, desconociendo el origen de este milagro, sintieron que la paz y la esperanza renacían en sus corazones. Harrington, de pie junto a los niños, comprendió que acababa de cruzar un umbral, el de un hombre transformado, capaz de usar la verdadera riqueza, la que salva vidas y transforma el mundo. Ethan y Lily intercambiaron una mirada y una discreta sonrisa, su misión del día estaba cumplida. El milagro acababa de ocurrir, y Harrington supo, por primera vez, que realmente había aprendido a caminar con valentía y bondad. Al ponerse el sol, la ciudad pareció cobrar nueva vida. Los habitantes caminaban con una postura más erguida, sus rostros cansados se iluminaban con sonrisas espontáneas. Pero Harrington sabía que todo milagro tenía un precio. Percibió una extraña tensión en el aire, como si el mundo mismo se estuviera adaptando a lo que había desatado. Regresó a su oficina, pero la paz que anhelaba no se encontraba por ningún lado. Llamadas, mensajes, gente llamando a su puerta, todos llegaban exigiendo respuestas, explicaciones o buscando aprovecharse de su recién adquirida influencia. Harrington se dio cuenta de que el milagro no solo había afectado a los pobres y enfermos,
había atraído la atención de quienes ostentan el poder y el dinero. Has cambiado la ciudad, pero, ¿cómo planeas lograr esto? Preguntó Ethan, con voz suave pero firme. Yo, todavía no lo sé, respondió Harrington con sinceridad. Nunca antes había tenido que lidiar con algo así. Lily colocó su mano sobre su hombro. El milagro no se detiene en un solo gesto. Revela quién eres. Quienes te rodean te pondrán a prueba, te desafiarán, algunos querrán arrebatarte tu poder. Poco después, Harrington recibió una visita inesperada. Un grupo de líderes y magnates de la ciudad se presentó en su oficina, emocionados y desconfiados. Habían oído hablar del hospital milagrosamente reparado y de las repentinas acciones de Harrington. Algunos querían comprender, otros controlar, y algunos ampliamente estaban celosos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó un industrial con los ojos brillantes de codicia. No está a la venta, respondió Harrington con firmeza. No es una herramienta para enriquecerse. Es un don, un deber, y no lo compartiré con quienes no tienen corazón. Los hombres salieron de la habitación, frustrados pero intrigados. Harrington sabía que esto era solo el comienzo de sus pruebas. El milagro había abierto una puerta, algunos lo usarían para el bien, otros para el mal. Y dependía de él elegir su camino, proteger a los niños y usar lo aprendido para hacer el bien. Ethan y Lily, observando la escena desde la sombra del escritorio, sonrieron levemente. ¿Lo entiendes ahora, Harrington?, dijo Ethan. El poder no es nada sin sabiduría. Y mañana, otras pruebas pondrán a prueba tu valentía. Harrington respiró hondo. El pueblo, la promesa, los niños, todo estaba ahora conectado. Sabía que el milagro no era el final, sino el comienzo de una responsabilidad que debía asumir cada día, hasta demostrar que era digno de la lección recibida. Y en algún lugar, en el corazón de la ciudad, quienes habían sido salvados por el milagro se alzaban para actuar a su vez. El cambio había comenzado. Pero Harrington sabía que el verdadero desafío estaba lejos de terminar, el milagro había despertado más que solo vidas, había despertado conciencias, y ambiciones, buenas o malas. Pocos días después del milagro, Harrington sintió un nuevo escalofrío recorrer la ciudad. Los cambios que había iniciado habían atraído la atención, pero no solo de los ciudadanos agradecidos, fuerzas invisibles, motivadas por los celos y la codicia, comenzaban a aglutinarse. Mientras regresaba de una visita al hospital restaurado, Harrington recibió un mensaje misterioso. Deja lo que estás haciendo o lo pagarás caro. Sintió un nudo en el corazón. No era solo una advertencia. Era una amenaza. Pero ya no era el mismo hombre que había sido antes del milagro. Sabía que huir o rendirse significaría traicionar la promesa de los niños. Ethan y Lily aparecieron a su lado, como si hubieran percibido el peligro. Quieren controlar lo que has aprendido, dijo Lily con calma. Y no se detendrán ante nada, añadió Ethan. Hoy es una advertencia. Mañana será una prueba. Harrington comprendió que la verdadera prueba de su valentía acababa de comenzar. Ya no se trataba de milagros ocasionales, vidas salvadas ni pruebas de poder, tenía que proteger lo que había despertado. Y, sobre todo, proteger a los niños, pues su don era la clave de la esperanza en la ciudad. Más tarde, Harrington enfrentó su primer ataque directo. Se desató un incendio en un barrio que acababa de renovar. Las llamas lamieron las casas y el viento dispersó el humo, amenazando a los residentes, ya vulnerables. Sin dudarlo, Harrington corrió hacia el caos, guiado por Ethan y Lily. Juntos, salvaron a varias familias, utilizando no solo la velocidad y el ingenio de Harrington, sino también la misteriosa energía de los niños, que pareció controlar el fuego de forma sutil y segura. ¿Lo ves ahora?, preguntó Ethan, sin aliento pero decidido. Proteger un milagro no se trata solo de actuar con medios humanos. Requiere valentía, sabiduría y, a veces, un poco de fe en lo que aún no comprendes. Harrington asintió, con la mirada fija en las llamas, ahora controladas. Comprendió que cada acción que realizara a partir de ahora tendría consecuencias directas, que el milagro no era un simple regalo,
sino una inmensa responsabilidad. A medida que la ciudad volvía a la calma, Harrington sintió un inmenso peso sobre sus hombros, pero también una certeza: estaba listo para defender lo que había aprendido, costara lo que costara. El verdadero milagro, pensó, no residía solo en la curación ni en las acciones de los niños, sino en su capacidad de elegir el bien a pesar del miedo y las amenazas. El sol se alzó sobre la ciudad con una luz brillante, como si quisiera celebrar lo que estaba a punto de suceder. Harrington sabía que ese día sería la culminación de todo lo que había vivido. Las amenazas, las pruebas, las decisiones difíciles, todo lo había conducido a ese momento. Ethan y Lily lo esperaban donde todo había comenzado, el mercado. Pero esta vez, la plaza estaba llena de curiosos, vecinos, aquellos que habían sido tocados por el milagro y quienes habían observado desde lejos. Un silencio respetuoso reinó mientras los niños se levantaban y alzaban la mano. Una luz tenue, casi de otro mundo, envolvió la plaza. Los niños sonrieron, y Harrington sintió que su corazón se llenaba de fuerza y determinación. Sabía lo que tenía que hacer: guiar el milagro para que todo el pueblo se beneficiara de él. Hoy, dijo Ethan, verás que el verdadero poder no proviene del dinero ni del miedo, sino de la compasión, el coraje y la bondad. Lily asintió. Cada vida que toques hoy, Harrington, se transformará. Pero debes elegir seguir actuando con un corazón puro. Entonces Harrington alzó las manos, inspirado por la confianza de los niños y la gratitud de los habitantes. Concentró toda su mente y energía en el pueblo. Poco a poco, los edificios ruinosos se levantaron de nuevo, las calles llenas de baches se llenaron de asfalto liso y los jardines abandonados florecieron con vibrantes flores. Los habitantes, al presenciar esta transformación, comenzaron a sonreír, a ayudarse mutuamente, a reconstruir su comunidad. Pero lo más asombroso fue la sanación invisible de los corazones: los resentimientos, los celos y los miedos se calmaron. Todo el pueblo parecía respirar al unísono, animado por una fuerza suave pero poderosa. Harrington finalmente comprendió que el milagro no era solo obra de los niños, sino de la capacidad de cada individuo de elegir el bien y actuar por la felicidad de los demás. Ethan y Lily caminaron hacia él. Has aprendido la lección, Harrington. Has transformado no solo tu propia vida, sino la de miles de personas más. Harrington los miró, sus ojos brillaban de emoción. Ahora entiendo: el verdadero milagro no es lo que haces por mí, sino lo que me has enseñado a hacer por los demás. Los niños sonrieron y desaparecieron suavemente en la dorada luz de la mañana, dejando a Harrington en el corazón de la ciudad transformada. Ya no era el mismo hombre. Sabía que su vida ahora estaría dedicada a la protección, la compasión y la acción. El milagro había comenzado con 2 niños pobres y un millonario escéptico, y había revelado que el verdadero poder reside en la bondad y la responsabilidad. La ciudad, ahora llena de vida y esperanza, celebró en silencio su renovación. Y Harrington, de pie entre los habitantes, comprendió que había recibido el mayor de los regalos: la certeza de que cada vida puede ser un milagro cuando se actúa con corazón y valentía.